Y me dejaste en febrero. Lo agarramos a Víctor cantando Dial, en Dial Radio TV. Otra vez, Salud y Algo Más. Nuestro tercer año en el aire y terminando, Víctor, ya el tercer año. Doctor Vitar García también. En San Rafael 101.1, Malargüe 103.9, General Alvear 104.1 y en el Facebook en vivo. Miércoles, ¿quién podría haber dicho que en una radio se escuche y se ve? Siempre digo lo mismo, mi abuelo hubiese dicho, esto es televisión, nene, no es radio que se escucha y se ve. Nos acompaña, primero tenemos un honor porque tenemos un médico de alta gama, de pura raza, el doctor Alfredo Chipinti, oncólogo, que lo traemos porque el mes del cáncer de mama. Anteayer el 19 fue el día del cáncer de mama. Todo empieza a tener día. El de la primavera es el de la sanidad, el del estudiante. Hay que vender el comercio mundial. El de dulce leche también. Hace poco fue el día del dulce leche. No hay nada que no tenga día. No hay nada que no tenga día. Nos acompaña Alfredo Chipinti, que digo, un médico de raza, no solo de raza, sino un local, nacido en la Villa 25 de Mayo, criado, nos contaba recién que hizo su escuela primaria. Parte de su formación acá, en una época inolvidable que nos conocimos en el Hospital Sestakov, con sus maestros y con él como residente. Inolvidable. Inolvidable. Así que, bueno, bienvenido Alfredo, vamos a conversar un poco de cáncer, hablarle cerquita al micrófono, vamos a hablar de cáncer como médico oncólogo. Contanos cómo estás, bienvenido, gracias por venir. Bueno, gracias Juan Martín, gracias Víctor, para mí es un gusto y la verdad que les agradezco la invitación, siempre los trato de ver mientras trabajo, así que veo las entrevistas que hacen y todo eso y me gusta mucho el programa que hacen, así que les agradezco estar acá. Bueno, viste Víctor que yo te decía que a su vez ahora viene de invitado y ha sido nuestro oyente. Qué bien. Buenos días, doctor Vitar García, ¿cómo está usted? Buenos días a todos ustedes y a los radioescuchas y a los que nos ven también, y un abrazo grande para Alfredo, que ayer hablaba con una paciente de Alfredo y me lo describía de la siguiente manera. A ver. Sí, un médico joven, alto y de cabello muy largo. Digo, sí, eso era antes, ahora ya tiene cabello corto. Un abrazo, Alfredo. Hola, doctor, ¿cómo le va? Un gusto escucharlo. Sí, eran otras épocas, pelo largo, mucho pelo, hoy es pelo corto y no tanto bueno, pelo, bueno. Existen las pelucas también, que uno puede llevarlas y las puede llevar con entereza. Seguro. Alfredo, para empezar, se me ocurre decirte, la medicina oncológica, ¿cuánto tiene de eficacia y cuánto tiene de comercio? Buena pregunta. La medicina oncológica hay que tener en cuenta de que al tratar enfermedades oncológicas no son enfermedades simples, no son enfermedades banales. Recién hablábamos, generalmente el oncólogo tiene que tratar enfermedades y pacientes con enfermedades que ponen en riesgo la vida. Entonces, la eficacia depende del tumor o de la patología tumoral o del tumor que se diagnostique y del momento evolutivo de ese tumor. Es decir, no es lo mismo, haciendo referencia al cáncer de mama, ya que estamos en octubre, no es lo mismo diagnosticar y tratar una paciente con un cáncer de mama en un estadio temprano, donde la eficacia va a ser mayor porque el pronóstico es mejor, que encontrar ese mismo tumor varios años después, cuando el tumor ya es avanzado y cuando la eficacia de la medicina, de la oncología, va a ser mucho menor. Entonces, bien. A ver si logro interpretar y traducirte. Es decir, no es lo mismo encontrar un tumor del tamaño de una lenteja que encontrar un tumor del tamaño de un pomelo. Absolutamente. En la oncología tiene mucho que ver el estadio tumoral, y el estadio tumoral tiene que ver generalmente con el tamaño que se encuentra el tumor al momento del diagnóstico y bueno, con lo que se puede hacer a partir de ahí. Haciendo referencia al cáncer de mama, siempre la medicina se trata de buscar que sea lo más multidisciplinaria posible, es decir, donde interviene el oncólogo, interviene el mastólogo, interviene el ginecólogo, interviene el radioterapeuta,
el cirujano, pero en el cáncer de mama, cuando el oncólogo es el principal protagonista, generalmente es porque el tumor es tardío. Cuando el principal protagonista es el mastólogo, es porque es un tumor operable, porque es un tumor temprano. También interviene el radioterapeuta y el oncólogo, pero si el mastólogo tiene poco para operar un tumor en la mama, es porque generalmente es muy avanzado, y ahí el pronóstico es diferente. Entonces, lo más importante de todo es el diagnóstico temprano. Temprano. Claramente, digamos, un cáncer de mama, doctor Víctor García también me puede ayudar, tiene una parte de su tratamiento es quirúrgico, la extirpación es un tumor que se inicia en la mama, pero rápidamente se desparrama. Digamos, nosotros los médicos siempre hablamos raro para hacernos los copados, pero rápidamente se hace sistémico. Exactamente. ¿De acuerdo? Sí, entonces, después hay que salir a buscarlo con la quimioterapia, y si uno agarra un tumor en forma temprana, se puede sacar solo el tumor, conservar la mama y irradiar el resto de la mama que queda. Vamos a hablar de costos, Alfredo, Sí. porque en la faz quirúrgica, y le pido ayuda, doctor, los cirujanos somos dentro del paquete de los médicos que intervienen en el tratamiento de un cáncer de mama, somos los más perjudicados si hablamos de economía. Doctor Víctor García. Sí, yo no diría tan nefastamente los más perjudicados. Yo diría, siendo más suave, que va al revés de mi personalidad, somos los menos beneficiados. Somos los menos beneficiados. Doctor. Sí, y ahora se agregó, normalmente Alfredo lo sabe igual o más que yo, que el tratamiento del cáncer de mama generalmente son 3 patas: la cirugía, perdón por poner primero, la cirugía, el tratamiento sistémico, que puede ser hormonal, y la poliquimioterapia, y la radioterapia. Y algo que no se lleva a cabo, y con esto le voy a clavar una espinita a Juan Martín, sobre todo al Víctor Horacio, ya hace 9 años que se dictó la ley 26872 para la reconstrucción mamaria. O sea que el tratamiento oncológico del cáncer de mama, vamos a hacer honor al invitado, es la quimioterapia, la cirugía, la hormonoterapia, la radioterapia y la reconstrucción mamaria. Es una ley 26872. Ese es el tratamiento completo del cáncer de mama. Sí, básicamente también las leyes en nuestro país, con todo respeto a las leyes, es una cosa, es una payasada más es una payasada más porque no se cumplen. Yo puedo dar no solo un ejemplo, digamos, a una mujer está protegida por ley para que la acompañen en la sala de parto, sea un parto por vía vaginal o un parto por vía abdominal, y la gente del quirófano no permite y se caga en la ley. Qué palabra fea que digo, pero es literal. Contame, Alfredo, vos que estás en el hospital, Sí. Y que estás en el FUESMEN y que también estás en la oncología privada, ¿corre la misma suerte una paciente con cáncer de mama hospitalaria que una paciente con cáncer de mama con una prepaga como OSDE, con un plan 510? Mendoza tiene un registro de tumores y un programa oncológico provincial que los pacientes sin cobertura social, es decir, pacientes hospitalarios o que carecen de obra social, se los incluye en ese programa oncológico y acceden a todos los estudios de diagnóstico, tomografías, resonancias, centellogramas, y acceden a la medicación, sea hormonoterapia, quimioterapia e inclusive inmunoterapia, que es un tratamiento de alto costo. Acceden... Vos llamás de alto costo, me gusta. Sí. ¿Cuánto es un costo de inmunoterapia? ¿Qué le llamás alto? ¿De cuántos miles? Por ejemplo, no voy a dar nombres para no poner en evidencia ningún laboratorio, pero por ejemplo... Puedes darlo. Estimativo. Una medicación de inmunoterapia que se suele indicar mínimo 2 años si el paciente en ese tiempo no progresa o no tiene toxicidad.
Se hace esta medicación cada 21 días, se utilizan 2 ampollas y cada ampolla está en un valor de 970.000 pesos aproximadamente. A ver, yo cada 21 días gasto 1.800.000 pesos en medicación. En inmunoterapia, que son contados durante 2 años. 2 años. No todos los tratamientos son inmunoterapia, esto estoy hablando del mayor costo, pero hay tratamientos de quimioterapias con drogas que están accesibles, que valen 60, 80.000 pesos el ciclo. Una caja de pastillas de comprimidos, de hormonoterapia puede estar en 15.000, 4.000, 6.000 pesos, dependiendo si es tamoxifeno, si es... entonces, me estoy yendo al extremo, pero al extremo mayor. Me gusta. Al extremo mayor. Sacamos una cuenta. Una inmunoterapia, por ejemplo, en el mayor de los costos estamos hablando de 1.900.000 pesos cada 21 días durante 2 años. 2 años si no hay progresión o toxicidad. Voy a sacar esa cuenta, ahora no me voy a poner, pero voy a multiplicar. Es altísimo. Es altísimo y queda claro de que no todo el mundo tiene acceso a eso. En esta fase Seguro. evolutiva en cuanto a la humanidad, se ha pasado en lo que hace a medicina de los medicamentos caros a los medicamentos hipercaros. Los medicamentos hipercaros están desequilibrando totalmente los presupuestos de todos los sistemas sanitarios del mundo. No digo de la Argentina. Es una realidad. ¿No notás, Alfredo? ¿Vos qué decís de Ochipinti de todo eso? Estoy diciendo un poco de la desigualdad, porque yo, si no tengo acceso, no sé si voy a tener toxicidad a la inmunoterapia, pero no tengo ni acceso a probar la posibilidad de a ver si me sirve o no me sirve y qué tan eficiente es. Generalmente la inmunoterapia se ha protocolizado en los últimos años porque los resultados son mejores que con quimioterapia. Están aprobados no en todos los tumores, sino en algunos, donde los estudios que se hicieron para esos tumores dieron resultados positivos. Entonces, la inmunoterapia, lo primero que hay que aclarar, que no es para todo cáncer. Es para algunos tumores donde se ha probado su eficacia. La mama es uno. En mama, sí, en mama es uno. Sobre ¿Melanoma? Todo, también, sí, fue uno de los primeros, melanoma. Gran incógnita el melanoma. Melanoma, riñón, pulmón, vejiga, todo lo que es urotelio. También, entonces, a lo que voy. Pero lo que iba a decir del registro y del programa oncológico provincial. El programa oncológico provincial, es decir, la provincia de Mendoza, tiene un programa donde el oncólogo de la provincia receta o indica un tratamiento, llámese hormonoterapia, quimioterapia, inmunoterapia, y generalmente el paciente accede a eso. Cuando yo estaba en el ROFO en el año 2004... Contanos qué es el ROFO. El Instituto del Cáncer de Buenos Aires. Exacto. El Instituto Ángel Rofo es el hospital público más grande de Argentina, de cáncer, oncología, de sí. oncología, y si no me equivoco es uno de los referentes de América Latina. Está en San Martín y Nazca, en Buenos Aires. Es un edificio muy viejo. Yo conozco. Yo siempre digo lo mismo cuando mando un paciente para allá. Le digo, no te asustes cuando llegues a la puerta del ROFO. Te asusta el edificio porque es un edificio muy viejo, como el Hospital de Clínicas de Córdoba, sí, que lo conocemos. Sí. Es más o menos de esa época, pero la ciencia que hay allá adentro es increíble. Entonces... estaba en el ROFO y bueno, en ese entonces los pacientes sin obra social de la provincia de Buenos Aires tenían un programa que tenían serias dificultades para acceder a la medicación. En Mendoza no he visto eso, es decir, el registro provincial y el programa oncológico de la provincia funcionan relativamente bien. Y tenemos acceso a medicación de bajo, mediano y alto costo. Los pacientes tienen acceso. ¿Hablas de un paciente mutualizado o de, no. de un paciente hospitalario, digamos, sin obra social? La condición para Mirá ingresar qué bueno lo que decís, hay que decir lo bueno también. Sí, la condición para ingresar al programa oncológico es que el paciente no tenga cobertura social. Entonces, cuando el paciente tiene cobertura social, uno pide el tratamiento a su cobertura social, pero cuando no tiene cobertura social, lo ingresa al programa oncológico y el programa oncológico envía la medicación. Eso tengo que... Ahora viene la otra pregunta que se me ocurre de inmediato, ¿un paciente de PAMI tiene acceso a la inmunoterapia y un paciente de OSEP, que son las obras sociales más grandes que existen en el país, las provinciales, como OSEP o el PAMI, tienen acceso a la inmunoterapia? Sí,
sí, tengo que decir que sí. En el caso del PAMI uno envía el protocolo de pedido, las recetas, formularios, todo, y esto es auditado en Buenos Aires, y si uno tiene la indicación está correcta, generalmente se aprueba la medicación, incluida la inmunoterapia. En OSEP también, qué bueno que eso ocurra. En OSEP también, también sucede. No sé, bueno, todo el mundo fue de público conocimiento el problema que hubo con los afiliados y con la provisión de drogas oncológicas en OSEP hace 3-4 meses. Hubo un retraso en el envío de drogas oncológicas a los pacientes de OSEP. Yo creo que en parte por esto, porque en realidad OSEP trata de enviar y de cumplir, y lo que hablábamos recién, estos medicamentos de alto costo, uno los indica porque es el gold estándar, es la primera línea que hay que indicar acá, en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, uno tiene un paciente oncológico con un cierto estadio y con cierto perfil. Se le hace tal cosa en el mundo. En el mundo. Entonces, el paciente accede a ese tratamiento y el oncólogo lo pide al tratamiento. Y la obra social trata de cumplir. Entonces, debido al alto costo de estos medicamentos, seguramente es lo que ha pasado hace 3 o 4 meses con OSEP, donde se retrasó y bueno, los afiliados tuvieron que salir a la calle. Sí, es bastante el paciente en tratamiento, sí, de un cáncer, los familiares con la angustia que genera esto, el retraso en el tiempo de la medicación genera una ansiedad, una bronca, un revuelo totalmente espantoso. Totalmente. Así que bueno, pero no puedo decir de que los pacientes del sur de Mendoza no puedan acceder a los tratamientos de primera línea que se hacen en cualquier lugar del mundo. Sería muy injusto si yo digo no acceden. Deben haber algunos casos puntuales, y lo primero, cuando aparecen esos casos puntuales, lo que hay que ver es si la indicación que hace el oncólogo está correcta o no. Es adecuado o no. Exacto. Bueno, dice una cosa, doctor Vitar García, empezamos a quedarnos con cosas positivas, claramente, que está diciendo el doctor Alfredo Chipinti, que nos está acompañando, en que digamos, el cirujano que puede hacerlo en San Rafael lo puede hacer también como el que lo haga en Buenos Aires o en Estados Unidos, y que la medicación que requiere un paciente de San Rafael, no porque vaya a Buenos Aires o porque vaya a Estados Unidos, va a tener algo que acá le falta. Eso claramente es positivo. Eso es muy positivo. Yo siempre digo lo mismo y pido disculpas por ser reiterativo. Los que peinan cano no peinamos nada, porque tenemos muchos años que tuvimos que luchar. Por ejemplo, ir a Mendoza con el doctor Florentino Mendiondo a pelear una pensión para mandar a las pacientes que se quedaran cuando le hacían radioterapia ahí al lado del Hospital Central, que nunca me acuerdo el nombre porque el nombre es muy difícil. A lo mejor Alfredo se acuerda, a pesar que él es mucho más joven. A tener ahora ya, tener todo acá, y hemos dejado un poquito de lado la radioterapia. Hemos tenido, yo quiero que Alfredo me rectifique o me ratifique, siempre muy buenos radioterapeutas. Tenemos ahora el Colorado Marquito, que es un fenómeno, que vive pendiente. Tenemos un acelerador lineal de primera línea. O sea, estamos muy bien munidos para presentarle batalla al cáncer de mama en cualquier de los estadios que tenga la paciente, ¿sí? No tengo duda. Bien, vamos a ver, yo intentando resumir un poco. Viene una paciente, recibe en un estadio, nosotros se le opera, se realiza radioterapia sobre el lecho quirúrgico, sobre la mama que le queda, y realiza quimioterapia, inmunoterapia, según sea lo conveniente. Esa paciente, después hay que controlarla, porque no queda absolutamente liberada. ¿Cuáles son los protocolos actuales y qué es lo prudente para los estudios que se le tienen que pedir como seguimiento? Y hay cosas controvertidas de decir que realmente no hace falta, simplemente es llevarle más angustia a un paciente. ¿Tu opinión, Alfredo? Sí, después de terminado el tratamiento, generalmente, dependiendo del estadio, sobre todo si son estadios tempranos, a veces con una simple mamografía anual es suficiente. Y creo, corríjame, doctor Vitar García, pero la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y
las sociedades de mastología, con una mamografía es suficiente de control. Obviamente que si esa paciente tiene riesgos de hacer metástasis a distancia, se le puede agregar una ecografía abdominal o una tomografía de tórax para descartar metástasis pulmonares y metástasis hepáticas, pero si es un estadio bajo, generalmente el control es 2 veces al año con el oncólogo y el mastólogo y estudios anuales de mamografía y ecografía si correspondiese. Con eso sería suficiente. E ir viendo los síntomas. Si es una mujer que no menstrua, que ya está en menopausia, pero vuelve, está con una hormonoterapia y vuelve con un sangrado ginecológico, se le agrega una ecografía ginecológica. Pero mucho tiene que ver con el estadio que tuvo la paciente, el diagnóstico, con los síntomas que va presentando en el control. Y yo soy un defensor de los 2 controles mínimos al año con el mastólogo y el oncólogo. Es decir, aunque la paciente esté bien, yo la cito igual y le digo, usted venga. Y de ahí vemos y vemos los controles si se acentúan o no. Es muy común que los pacientes, ¿cuándo estoy de alta? Después de un tratamiento. La gente quiere irse y no. Es decir, ¿y cuánto tiempo? La otra pregunta que también hace la gente, ¿cuánto tiempo de vida me queda luego de este tratamiento? Sí, es muy común. Pero bueno, con respecto al alta, yo siempre les digo a los pacientes, mire, yo generalmente no doy el alta. Es decir, usted está libre de enfermedad, está sana, está haciendo una hormonoterapia o ya terminó, pero usted venga a control. En estadios tempranos, ¿cuánto es el tiempo? Obviamente según las características del tumor, la agresividad del tumor, el estado ganglionar, la agresividad del tumor, pero ¿cuánto es el tiempo relativamente promedio que un paciente después de un primer tratamiento quirúrgico, de quimioterapia y de radioterapia, está libre de enfermedad? Generalmente el mayor riesgo de recaída se da en los 2 primeros años, pero ya pasando los 5 años baja drásticamente el porcentaje de posibilidades de recaer. Obviamente no se anula a 0, es decir, siempre está la posibilidad de recaída. Por eso la vigilancia, por eso el control. Aunque el paciente o la paciente esté libre, esté sano, esté libre de enfermedad, uno lo vigila. ¿Por qué? Porque puede recaer. Entonces, decirle a un paciente, mire, está de alta, no venga nunca más, y que ese paciente tenga la desgracia de recaer a los 5, 10, 15 años, pero si usted me dijo que estaba... que no volviera nunca más. Entonces yo soy muy meticuloso y prefiero decirle, usted venga 2 veces al año los primeros 5 años, después lo veo, aunque sea 1 vez al año, pero lo veo. Ahora viene la pregunta de cajón, y que también le voy a decir al doctor Vital García que intervenga. Una vez que el paciente recae, dejó de estar libre de enfermedad, a la mama, al cáncer de mama le gusta el hígado, al cáncer de mama le gusta el pulmón de las mujeres, le gusta el hueso, exacto, le gusta el cerebro. Una vez que esta paciente dejó de estar libre de enfermedad y empieza a tener una metástasis, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo primero, ¿segunda línea de tratamiento o ahí, o contemplación? No. Todo depende del estado general de la paciente, el sitio de metástasis. Por ejemplo, una metástasis cerebral, hay que ver si es única, se puede plantear una cirugía o radioterapia y se encara una segunda línea de tratamiento. Es muy frecuente que la noticia a la paciente del diagnóstico inicial del cáncer de mama, que es una noticia mala, es una noticia a veces desagradable, pero la supera. Cuando está el diagnóstico de la recaída, suele ser más de mayor pesadumbre, suele ser mucho más triste la noticia de la recaída para la paciente que el tratamiento, que digamos que la noticia inicial de cáncer. Exactamente. Entonces ahí es donde necesita mayor acompañamiento, mayor psicología, la consulta con el equipo de psicólogos y encarar una segunda línea, un tratamiento nuevo. La recaída... ¿Qué tan eficiente o qué eficacia tiene un tratamiento en una segunda línea? Generalmente hay que ver el lugar de metástasis y el sitio de metástasis y el número y el grado de metástasis. Pero generalmente cuando la paciente recae, es raro que recaiga localmente, es decir, en la mama que estaba afectada o en la pared torácica, o que recaiga en un ganglio. Generalmente el sitio de recaída es en un órgano y eso lo transforma en un tumor avanzado. Por eso, y al ser un tumor avanzado, es un estadio avanzado donde las posibilidades de curar a esa paciente ya se alejan. Y se escapó, pero no significa que no se pueda hacer. Lo que uno logra es estirar la sobrevida global.
Es decir, no logramos curar a esa paciente, pero tratamos de que viva el mayor tiempo posible con los tratamientos. En cuanto a la eficacia, todo depende si es receptores hormonales positivos, donde ahí entra en juego la inmunoterapia. Una paciente con receptores hormonales positivos que recae y se transforma en un cáncer avanzado es indicación número 1 de la inmunoterapia, en ese caso, y no quimioterapia. Entonces ahí tiene mayor eficacia que la quimioterapia cuando han recaído. Por eso todas las armas puestas y explicarle a la paciente que cuando el diagnóstico es inicial y el oncólogo, el equipo de profesionales le ofrece cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, es con el fin de tratar de controlar en forma definitiva el tumor, o que si va a recaer, recaiga el tiempo más prolongado posible. Patear la pelota para adelante. Exacto, que si va a haber una recaída sea lo más lejano posible. Entonces es poner el énfasis en todos los tratamientos, en la cirugía, en la radioterapia, en la quimioterapia, en la hormonoterapia, para que entienda que uno busca la curación y que si no logra la curación, la recaída sea lo más tarde posible. Cuando recaen, si recae en un sitio, en un órgano a distancia, estamos ya hablando inmediatamente de un tumor avanzado, pero no significa que la paciente no pueda hacer tratamiento y que la tengamos con vida años, décadas inclusive. A eso es lo que uno le... Años, décadas. ¿Y existe una tercera línea? Sí, en mama hay muchísimos... ¿Cuándo se suelta un paciente? ¿Cuándo es el momento de decir, señora, la vamos a dejar de intoxicar, la vamos a dejar de tratar, vaya a su casa, disfrute sus hijos, su jardín, su perro, su gato? Entiendo. ¿Cuándo es ese momento? Generalmente los oncólogos y la mayoría de las especialidades en oncología no medimos a los pacientes en años, sino los medimos en performance. Es decir, yo puedo tener un paciente muy joven, pero muy enfermo, con un deterioro muy importante de su estado general, que está en un mal performance y que no es candidato a un tratamiento. Y puedo tener una paciente muy anciana, que está en buen estado general, con un buen performance y que permite las diferentes líneas de tratamiento. Entonces, cuando uno le aconseja al paciente quedarse solo con cuidados paliativos, cuando el paciente está tan debilitado y está en mal estado general como para soportar tratamientos oncológicos activos, que pueden inclusive deteriorar su mala calidad de vida. Entonces, en ese momento es cuando uno le sugiere al paciente, a la familia, nos vamos a quedar solo con cuidados paliativos. Si usted mejora y se logra mejorar, volvería a intentar un tratamiento de quimioterapia o de tratamiento oncológico. Pero generalmente el punto es cuando el paciente está en mal estado general, en un mal performance para seguir el tratamiento oncológico. Perfecto, clarísimo. Víctor, vos con cuidados paliativos presentaste un proyecto en el Círculo Médico de San Rafael que claramente no me dieron ni cinco de bola, quedó yo les proponía hacer un grupo un tratamiento un paliativo grupo a la gente, de colegas que cuando que se encargara de cuidados paliativos de aquellos colegas que tenían enfermedades avanzadas o decían transitar en su propia cama, lo cual es todo un privilegio hoy en día. Pero volviendo a un tema, porque yo los escucho hablar a ustedes y están en primera línea, vos detectando, vos tratando y vos en primera línea de batalla. Yo soy un observador, opino y he visto algunas cosas en lo que hace a lo que es el concepto, el paradigma imperante en este momento en todo el mundo, que nace de la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud la salud es lo que la Organización Mundial de la Salud dice que es. Y la Organización Mundial de la Salud es lo que dicen las transnacionales de los medicamentos que es la organización. Y las organizaciones de los medicamentos son lo que dicen los entes financieros, a su vez lo que les interesa es ganar buen dinero. Implementan todo un discurso, un criterio, un concepto que es una verdadera religión mundial, de la cual no te podés apartar y sacar los pies del plato. Existen también otros caminos en aquellos que tienen la desgracia de padecer un cáncer y creo que son complementarios, ya no digamos alternativos,
complementarios y la medicina los está empezando a ver, o por lo menos a aceptar, porque los cribados masivos de mamografías con todos sus falsos positivos han dado que hablar mucho. Grandes autoridades del British Medical Journal, la directora no se quiso hacer, le ofrecieron hacerse mamografía, no se quiso hacer. El cáncer ocupa la segunda causa de muerte en los Estados Unidos. ¿Y sabes cuál? La primera, los accidentes cerebrovasculares, los infartos; segundo, el cáncer; y la tercera, a que no sabe cuál es. En Estados Unidos, acción directa de los médicos, lo cual nos hace pensar mucho. Los médicos no somos inocuos. Así que, para la gente. así que entonces, yo los escucho y veo todo lo que está en juego y me doy cuenta que hay cosas que nadie les pregunta a aquellos que están padeciendo un cáncer en lo que hace a su vida privada, a su vida íntima, a su vida sexual, a su vida de pareja, que se mete un poco más en su vida, y hay otras cosas que también suelen ser muy importantes. Lo tiro como un oftalmólogo que se atreve a opinar sobre el tema tan específico como es el cáncer de mama. Está bien, pero no deja de ser un tema, digamos, global, de la cual siempre tus análisis son positivos. Víctor. Doctor Vitar García, cuéntele a la gente qué es el ALSEC, que usted está ahí en forma también desinteresada, pura voluntad, puro corazón, puro huevo, a cambio de cero mango, dedicado al... usted es un gran pionero de la oncología sanrafelina. Bueno, mirá, primero que nada, vos sabés que son muy comunes los picotazos entre el Víctor Horacio y yo. Primero que nada, no están las cosas tan así como dice Horacio. Primero porque hay un servicio que, si estoy equivocado, Alfredo me diga, que es el servicio de tratamientos paliativos. Segundo, que hace varios años que está en danza y se está trabajando muy bien sobre la psico-oncología. Y tercero, también estamos trabajando en la parte de sexualidad, sobre todo en la cirugía mamaria. Y en cuanto a ALSEC, les digo que es una institución pionera. ALSEC fue fundada, la ALSEC, en Buenos Aires hace exactamente 101 años, y no sé si me equivoco, a lo mejor Alfredo me puede dar una mano. Es la esposa, no me acuerdo si del doctor Rofo, la que fundó el ALSEC hace 101 años, y estamos trabajando ahí a brazo partido para tratar de hacer diagnóstico precoz de varias especialidades, ginecología, dermatología, urología, endocrinología, y bueno, ahí estamos dándole y tratando de concientizar a la gente, porque este no es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, sino de la sensibilización del diagnóstico de cáncer de mama. Pero no solamente en la mujer, pensemos que el 1% de los cánceres de mama es en los hombres, me explico, tan es así que el 7 de octubre es considerado el cáncer de mama en la mujer, en el hombre, y el 19 en la mujer. Yo creo que ALSEC está llevando una tarea muy grande, trabajan un montón de mujeres magníficas, y absolutamente todo el equipo trabaja ad honorem. Desinteresado, ¿no? Esa voluntad, por supuesto, esa voluntad que tiene, que tenemos, que yo me voy a sumar a eso también, que tenemos la gente que trabaja en salud, que da la sensación de que el bienestar del paciente es a cambio de nada también, ¿no? Por más que la factura la debemos pagar. Quería agradecerle las palabras a Vitar García, el respeto con que me trate y con que lo trato yo, pero en cuanto a los falsos positivos, yo quisiera analizar como tema algún día, y quisiera que vos te pusieras al tanto, como me voy a poner al tanto yo, y como espero que te pongas al tanto vos, Ochipinti, y como vos también, un caso célebre de falso positivo. Le sacaron la glándula tiroide completa, espero que no la paratiroide, a la presidenta por un nódulo canceroso. Le hicieron el análisis
Y no era cáncer. Más allá de todo lo político, por favor, no quiero que lo tomen... Y hablo en de el una hospital, en el presidenta hospital, de en el un hospital ejemplo equipo... del país. No, ¿no? el médico que le sacó la tiroide a la presidenta al santo, divino y soberano pedo, no se hizo el harakiri ante las cámaras de televisión en vivo y en directo porque realmente le faltó vergüenza. Me gustaría que lo analizáramos desde el punto de vista oncológico puro, que vos dieras tu opinión, Juan Martín, que el Pepe Alciné es cirujano de cuello, la pucha. Le sacaron Alfredo, ¿Qué opinás vos? Alfredo, ahí te tiró, ¿qué? Falsos positivos, digamos, se tratan cánceres que no son. No. Yo con respecto al caso del tiroides que menciona no podría opinar mucho. Quiero pensar de que una tiroidectomía, pensando en un tumor, tiene que haber estado avalada por alguna ecografía con un Doppler donde el nódulo tiroideo estaba hipervascularizado. Pero se equivocaron. Donde posiblemente ¿Cómo haya estás habido de seguro, Víctor, que se equivocaron? Y de la anatomía patológica. ¿No la viste la anatomía patológica? No la sé. Yo digo las noticias. Víctor, Sí. escúchame. Víctor, hay personas que yo no le creo ni cuando le dicen que la quieren a la madre. Y esta señora yo tampoco le creo absolutamente. No es ella, es el equipo médico que la trató. Estoy hablando más... Yo te pido que reprimas tus sentimientos gorilas con respecto a la Cristina, pero te estoy hablando de un estudio anatomopatológico que informan al país que la presidenta no tenía cáncer. Bueno, yo voy no a será llevar que y voy a era meter la conveniente eso, cuchara. Víctor? ¿Eh? ¿No sería conveniente? No sé, ¡ay! Te saltó el gorila, hermano. Te saltó el gorila. No es Lo mío no hubiera sido conveniente que hubiera salido la bala. ¿Quién te dice? No es el gorila. Quiero ver el estudio patológico. Yo también quisiera verlo, pero dejaron los comunicadores sociales. Y yo les pido a los colegas, ¿por qué no podemos investigar un poco realmente? ¿Es posible de todas tener maneras, yo acceso quiero... al estudio anatomopatológico de la presidenta que le dijeron que no tenía cáncer y le sacaron la tiroide al pedo? No me Víctor, interesa. yo voy a meter la cuchara, Existen, Alfredo, existen falsos negativos, es decir, existe el cáncer y la anatomía patológica dice no hay cáncer y me lo como, ¿de acuerdo? Sí. Eso existe. Como existen los falsos negativos, existen los falsos positivos también. Sí. Esto están descritos en los libros. Totalmente. Lo que pasa es que uno trata de disminuir la posibilidad de un falso negativo, de un falso positivo, no quedándose con un solo estudio. Por ejemplo, tengo un nódulo en una mamografía con una alta sospecha de ser maligno, hay un control con el mastólogo toca y palpa un nódulo que no lo convence, se hace una resonancia magnética mamaria, la resonancia tiene una altísima sospecha de que sea maligno, se hace una punción biopsia, una core biopsy, y la biopsia da negativa. Eso es un falso negativo, pero sigue la sospecha alta de que el nódulo sea negativo. Hay que acordarse que sea positivo, perdón. Hay que acordarse que los tumores son heterogéneos, es decir, que no son todo tumor. Un tumor es un nódulo de diferente tamaño que tiene áreas inflamatorias, que tiene áreas de necrosis, que tiene áreas vascularizadas, que tiene áreas de tejido no neoplásico. Entonces, una biopsia puede ser una parte de ese nódulo. Entonces, uno está biopsiando y se encuentra una biopsia negativa, es un falso negativo, pero no tiene que quedarse ahí, tiene que al menos vigilar, controlar, y si los estudios siguen siendo de alta sospecha, no está mal ofrecerle a la paciente una cirugía y sacar ese nódulo para tener toda la pieza operatoria y que la biopsia sea de toda la pieza operatoria. Perfectamente. Bien, y con respecto a los falsos positivos, donde uno no tiene una lesión de tanta sospecha y hace una biopsia y da un resultado positivo, a veces es mucho más difícil no iniciar un tratamiento con esa biopsia positiva
porque uno tiene el oncólogo, sobre todo, yo siempre digo lo mismo, la piedra fundamental para el oncólogo es el informe del patólogo. Si el patólogo me está informando que veo un tumor, que ese tumor es maligno, que tiene ciertas características, y yo tengo, con los estudios previos, tengo una alta sospecha, no puedo no tratarla porque me está dando la piedra fundamental, que es la biopsia positiva. Yo ahí no tengo mucha experiencia en decir he tratado muchos tumores que no lo eran. Generalmente algo que funciona y que primero que quiero felicitar a la gente que está en LALSEC, sobre todo el doctor Vitar García, el doctor Antonio Martínez, que fue mi ex jefe, mi formador, al cual aprovecho a saludar, gente desinteresada que sigue haciendo medicina ad honorem. Qué honorem. maravilla, qué Entonces, maravilla. eso es Saco el increíble. sombrero. Totalmente de acuerdo. Entonces, a lo que iba. Otra cosa que han generado Vitar García, que han generado Antonio Martínez, que ha generado en su momento Cecilia Col, es el Comité de Tumores del Hospital Shestakov. El Comité de Tumores del Hospital Shestakov es el comité de tumores que mayor antigüedad tiene en la provincia y funciona desde hace más de 20 años en forma ininterrumpida, gracias a los pioneros que lo hicieron, Vitar García, Martínez, etcétera, y que hoy sigue funcionando. Entonces, cuando uno tiene un caso falso negativo, falso positivo, se avala, se lo presenta en el comité de tumores, y la decisión no es unipersonal, sino es de un grupo de médicos. Un grupo de médicos que tienen el fin de buscar el bienestar del paciente. Del paciente, no de quién es el más sabio. Totalmente. La medicina es multidisciplinaria, el comité de tumores soluciona eso, el comité de tumores, uno busca el apoyo y la opinión de los colegas de otras especialidades o de las propias, donde uno llega a un consenso y dice, bueno, este caso difícil, este caso que puede ser un falso negativo, un falso positivo, ¿cómo lo tira arriba de la mesa y entre todos se toma una decisión? Entonces, para nosotros, para mí, sobre todo los casos complejos, es una ayuda increíble el comité de tumores del Hospital Shestakov. Sí, es un gran bastón para el exactamente. médico. Entonces, y el paciente, cuando es presentado ahí, uno le transmite mayor tranquilidad al paciente. Entonces puede terminar siendo el médico no se siente tan solo. Totalmente. Hay casos simples. Yo siempre digo que la oncología hoy es simple. ¿Por qué? Porque está todo escrito, está todo el estadio, los tumores, lo que hay que hacer. Está todo protocolizado. Hacer oncología hoy es fácil. Es fácil, relativamente fácil, porque los protocolos de tratamiento están todos escritos. Lo difícil es el paciente. El paciente y cuánto uno le llega y le puede ayudar al paciente y cuánto le puede ayudar a la familia, y a veces uno no ayuda nada. Eso es lo difícil de la oncología. Pero bueno, aferrarse al comité de tumores, que es una herramienta increíble que tenemos acá en el sur de Mendoza, aferrarse a los tratamientos de primera línea, como por ejemplo la inmunoterapia, la radioterapia que hoy está en San Rafael es de vanguardia, es decir, ya era cuando estaba la Cecilia Col hace un tiempo, y ahora con Di Natale es increíble la radioterapia que se está haciendo en San Rafael y que se va a empezar a hacer. Se va a empezar a hacer radiocirugía dentro de poco, es decir, cirugías con radioterapia, que se hace en los centros de mejor lugar en el mundo. Sí. Entonces, qué bueno que des estas noticias. Hay un tema, siempre el tiempo es tirano acá, pero hay cosas que no quiero que queden en el aire. Una es, nosotros hablamos de una mujer que de la mamografía, del screening, de los estudios que hay que pedirle, del tratamiento, y nos estamos olvidando de la mujer, que realmente su enfermedad es en la mama, que puede llevarla a la muerte, pero el golpe psicológico que tiene esta mujer, su entorno, su marido, sus hijos, su madre, es un golpe que la dobla, la hace arrodillar al piso. Contanos cómo sostener a una paciente con esta enfermedad, con este diagnóstico. El diagnóstico oncológico siempre suele ser una debacle familiar. Es decir, en la gran mayoría de los casos no repercute solamente en la paciente, sino en toda la familia, y no repercute desde el punto de vista médico nada más, sino la parte psicológica, la parte emocional, la parte afectiva, la parte sexual, como dijeron, todo. Hoy funciona bien,
cuidados paliativos. Hay un grupo muy bien en el hospital Shestakov y hay un grupo que funciona muy bien tratando pacientes de PAMI de cuidados paliativos, con la doctora Gamboa, con el doctor Darío Barcudi a la cabeza, me estoy olvidando seguramente de alguien, pero está funcionando. Hace 10, 15 años atrás no había nada. El oncólogo era el oncólogo era el que terminaba en la cama del paciente, al lado de la cama del paciente, dándole morfina y dándole el oxígeno, o le estaba indicando una sedación. Hoy cuidados paliativos está tratando y está ayudando muchísimo. Entonces funciona cuidados paliativos. Los acompañantes terapéuticos se la sacaron de encima a los psiquiatras, los patearon a los acompañantes terapéuticos. Sí, está. Hay que acordarse de que la agonía de un paciente oncológico en la etapa final, donde ya no hace tratamiento oncológico y está en cuidados paliativos, es la peor etapa. Está el agotamiento de los cuidadores, es decir, la misma familia termina con un agotamiento donde ya no puede solucionar muchas cosas, y bueno, ahí es donde entra cuidados paliativos. Recordemos que, cuidados paliativos ayuda a tratar de morir de la mejor manera posible. Donde la calidad de vida ya no es buena, y uno trata de buscar lo que dicen buena calidad de vida. Buena calidad de vida, mentira, porque ya no hay buena calidad de muerte. Exacto, tratar de que el paciente se vaya de la mejor manera posible, que ya no es la mejor manera posible. Sí, que ella se escapó de la medicina. Entonces, y de la medicina mundial. Uno busca paliar síntomas y nada más. Doctor Vitar García, ante la catástrofe mental, psicológica de una mujer con un diagnóstico de cáncer, con una recaída, me gustaría escuchar su palabra. Mirá, yo a esa paciente que suelo acompañarla, mucho más de lo que yo mismo me da el cuero, yo creo que con esa paciente le tengo que dar 3 remedios que, como yo digo, son muy baratos, pero muy difíciles de conseguir, que es diálogo, diálogo y diálogo. Y como ejemplo de eso, voy a hablar de un colega de Alfredo, de un gran mastólogo, que lo debe conocer Alfredo, que es del Fleming, Fernando Petracchi. Es tan grande la unión que hace con sus pacientes de patología mamaria, pacientes masculina y femenina, no pacientes en el inmundo idioma inclusivo, que las trajo a 29 mujeres operadas de cáncer de mama, un hombre operado de cáncer de mama, 10 personas entre médicos y enfermeros, hicieron la caminata de 3 días al avión de los uruguayos en trekking, porque la van reintegrando a la paciente, que la paciente vuelva a enamorarse de su cuerpo, que la paciente sienta que está al igual que otra que nunca tuvo nada. Nos damos cuenta con el paso de los años cómo va cambiando esto, y como dice Alfredo, los famosos cuidados paliativos. Qué bueno, qué bueno. El tiempo es tirano. Doctor, ¿quiere agregar algo? Porque nos están echando. Un abrazo muy grande para todos. Capo, Víctor Forcada. También un honor tenerlo aquel cerca, aquí a Ochipinti. Ya la próxima vez vamos a seguir charlando, porque me faltan cosas para decir. Te quedan cosas para decir, realmente yo tengo la mitad de la hoja y me sobran 2 todavía para seguir hablando con él. Alfredo, agradecerte y quiero que redondees esta charla. 2 minutos. Diagnóstico temprano. El secreto del cáncer de mama es diagnosticarlo temprano. Hay que concientizar que las mujeres, sobre todo, y los hombres que tengan un nódulo palpable, por favor, la única forma de estar vivo a los 5, 10, 15, 20, 30 años es diagnosticar un cáncer temprano para poder tratarlo y que sea más eficaz el tratamiento. Mamografía a partir de los 40 años. Para la población general. Se puede hacer anualmente a partir de los 40 años. Si la paciente tiene un antecedente heredofamiliar de primer grado, es decir, la mamá, la hermana o una hija con un cáncer de mama, la mamografía se puede adelantar, y siempre con el mastólogo, y se puede adelantar 10 años antes del diagnóstico del familiar. Por ejemplo, si su mamá tuvo un cáncer de mama a los 45 años, la mamografía la debería hacer a los 35, 10 años antes que le diagnosticaron a la madre el cáncer de mama. Que no deje de consultar.
Todavía vemos tumores avanzados por pudor, todavía vemos tumores avanzados por no controlarse, por no alertar a la familia. La mujer viene con todo un tumor, con una ulceración, donde ya es tarde, donde ya hay metástasis. El secreto de esto es encontrar un tumor temprano. Todavía vemos mujeres que no consultan por miedo a que le confirmen la sospecha de que sea maligno. Si yo no consulto por miedo a la sospecha que sea maligno, no va a cambiar y no va a dejar de ser maligno. Entonces, sí, el pánico paraliza. Paraliza. Y otra cosa, el temor infundado a la quimioterapia es cierto, está en la sociedad. Hay estadios 1 de cáncer de mama con tumores menores de 2 centímetros, con ganglios axilares negativos, es decir, estadios tempranos, donde hay ciertos factores de riesgo, donde hay pacientes que no necesitan quimioterapia. Entonces, si hacemos diagnóstico temprano, van a haber estadios 1, tumores tempranos de menos de 2 centímetros, que no van a necesitar la indicación de quimioterapia. Entonces, invito a la población a que no deje de controlarse, de hacer los estudios, la mamografía sobre todo. A partir de los 40 años, una por año, y control con el mastólogo. Yo soy un ultra defensor de la subespecialidad. Esto me ha llevado muchos amigos y muchos no amigos dentro de la medicina, pero yo digo, el cuello uterino con el ginecólogo especialista en cuello uterino, la mama con el mastólogo especialista en mama. Yo he hecho la especialidad de clínica, sabía tratar diabetes, sé tratar diabetes, no quiero tratar diabetes, quiero que el diabético me vea al diabetólogo, al especialista en sí. Entonces, por favor, el control con el mastólogo, la mamografía en los tiempos, y bueno, eso es lo que redondeando. Primero, agradecerte, segundo, decirte la claridad con la que hablas, realmente es una maravilla. Invitarte para más adelante, porque realmente es muy rico hablar de medicina con vos. Y yo tengo ganas de concluir diciendo, el cáncer de mama mata mujeres, sí. Mata mujeres, deja a familias sin el principal bastón, sin el principal pilar, que es la mujer, deja a hijos huérfanos. Por lo tanto, controlarse es antipático, pero es sumamente favorable. Gente, que tengan un buen fin de semana, a pasarla lindo, a divertirse.